Hola, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, nos presentamos, más que nada yo soy Candela Rocío Herrera. Soy Camila Coñepán. Y bueno, vamos a debatir sobre la ESI. Somos de tercero C, de turno vespertino. ¿Y el taller? En este caso vamos a presentar lo que hemos abordado en el taller de Educación Sexual Integral y Relación de Géneros. Y más que nada vamos a debatir sobre el capítulo 1 que, bueno, habla sobre todo sobre las complejidades, sobre la ESI. Graciela Morgade enfatiza muchísimo sobre lo que promueve la educación sexual integral. Más que nada, lo que nosotras como profesoras futuras, lo que vamos a tener que hacer es promover la igualdad de género, ¿no? Es una de las cosas que nombraba Graciela Morgade, para poder crear una sociedad más justa, más igualitaria, con equidad, que eso son uno de los principios de la ESI. ¿Por qué es complejo la ESI? Porque tiene diferentes enfoques, que no solamente se va solamente a un enfoque que es el más tradicional. ¿Cuál es? Que es lo biológico, lo que tiene que ver con lo sexual. Ahí, como decía mi compañera, la educación sexual integral no solamente abarca lo biológico, sino que también abarca diferentes aspectos como lo psicológico, lo social, lo cultural. No solamente abarca simplemente un tema, sino que tiene otros enfoques más a desarrollar y hablar. Claro, y estos enfoques, ¿qué pasa? Se tienen que relacionar, por eso se le llama integral, no solamente de un solo enfoque. Justamente la autora hablaba sobre el iatrogénesis, que la iatrogénesis en sí, la definición es como son los efectos negativos que la sociedad aborda, por ejemplo, en un solo enfoque, sobre el, no sé, con una buena intención en sí, pero en la parte, si nos vamos al contexto de la educación sexual integral, sería un enfoque, por ejemplo, la prevención de riesgo, sin ningún otro enfoque. No entra lo psicológico, no entra lo cultural, solamente prevenir las estudiantes sobre un tema nada más. Y no estaría enfocando todos los demás que son importantes. Claro, también ahí creo que hay una falta de desinformación, Claro, de poder saber del tema, porque como estamos en un contexto y por lo que siempre se escucha, y por eso también es rechazada la ESI por la sociedad, es que solamente piensa que se abarca lo sexual, en cómo reproducirse, en cómo prevenir ciertos embarazos, y no solamente abarca eso, sino, como habíamos mencionado anteriormente, también trabaja lo psicológico, la afectividad, los derechos que deben ejercer, si hablamos en contexto de la escuela primaria, en cómo ejercer los derechos, en cómo... más que nada el respetar. El respetar. La educación sexual integral es justamente respetar todo, por ejemplo, orientaciones sexuales, religión, ¿qué más? La identidad de género. La identidad de género o cualquier otra condición. Así lo decía Graciela Morgade, y yo la verdad que estoy en el sentido, valido eso, porque realmente es importante. Ahí viene la inclusividad. Eso es otro ítem importante de los ejes al implementar en el aula, por ejemplo, la ESI, no solamente enfocándonos en un solo enfoque que es la biología tradicionalmente o lo clásico, y la sociedad no está informada o actualizada y son ignorantes en sí por mala información o escasa información. También es una de las cosas que por ahí no se tiene en cuenta por falta de desinformación o por parte de no tener las herramientas necesarias para poder desarrollarlo, es que la ESI no es un contenido, un tema aparte, sino Claro. que en lo que hablamos en contexto educativo tiene que ser una manera filtrada la educación, tanto Claro. como para las áreas especiales y demás, tiene que estar filtrado en todos contextos. Eso hace también la igualdad, el respetar, inclusive en un problema matemático hace la inclusión también. No solamente se abarca desde, como habíamos dicho, lo sexual, de respetar a ver quién se percibe por otro género, sino simplemente en todos los contextos. En todos los contextos. ¿Y qué pasa? Si nosotras
nos enfocamos en un solo enfoque, ¿qué estaríamos haciendo? Para las personas en sí, ¿qué estaríamos haciéndole? Una estimación, o sea, estamos reduciendo, justamente no estaríamos incorporando la diversidad. Claro, incluyendo. Incluyendo. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Discriminando una gran parte de la sociedad. Y justamente lo que estuvimos viendo en el capítulo 1, que me interesó muchísimo, es poder integrar en las planificaciones de nosotras todos los enfoques, no solamente uno. En matemáticas, en sociales, en naturales, podemos incorporarlo tranquilamente y saberlo relacionar, porque si no estaríamos excluyendo. Claro, con eso ahí cuando hablamos de que la ESI debe ser de una manera filtrada, tiene que ver justamente con esto, de no solamente tomarlo como una hora, bueno, hoy vamos a trabajar ESI, sino que simplemente se debe abordar desde inclusive poniendo un ejemplo matemático, de poner un nombre, una actividad, se debe incluir en todo momento, no solamente en lo teórico, sino también en la práctica, en el ámbito educativo, en cómo formar, en cómo ubicarse, que también tiene un poco de respeto y también respetar a tanto a los estudiantes como a la docente, de que cómo ellos desean estar y establecer sus derechos dentro del aula. Dentro del aula, es verdad. Y bueno, más que nada sobre esto, sobre la educación sexual integral, estuvimos viendo, nosotras investigando sobre diferentes mitos. Después, a partir de ver el capítulo 1, estuvimos analizando y viendo a ver qué decían en las redes sociales. Estuvimos viendo en Twitter, ¿qué más? En Facebook, en Instagram. Y bueno, en las redes sociales. En las redes sociales, a ver qué decían, si seguían influyendo en las otras personas, los influencers, porque muchos eran influencers, sobre lo que decían de la ESI. Y bueno, justamente imprimimos algunos mitos, que bueno, uno de los mitos que va a elegir Camila al azar para leerlo, y vamos a refutar, porque justamente son mitos que es falso, obviamente, porque no estaría abordando información y conocimiento necesario para hablar sobre la ESI, ¿no? Bien. ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. La ESI es una forma de promover la ideología de género. La ESI. Bien, vamos a refutar ese mito, ¿no? La ESI es una forma de promover la ideología de género. ¿Es verdad o no? No. ¿Cuál sería tu refutamiento? Para mí la ESI no solamente abarca en promover la ideología de género, sino más que hablar de la ESI es una herramienta que da información. Pero cuando da información, da herramientas de cómo nosotros nos enfrentamos ante eso. Por ejemplo, anteriormente habíamos hablado sobre uno de los ejes de la ESI, que son los derechos que tenemos ante X situación que puede llegar a pasar, ¿no? Sí, sí. En este caso se le brinda información a los estudiantes y demás, y se le dicen que ante un problema, ante una situación, ellos tienen derecho a decir no, tienen derecho a poder apartarse, tienen derecho a no estar en ese ambiente. Entonces, como veníamos diciendo, no promueve, sino que informa, sino que hace, da como, ¿cómo lo podríamos decir? Es como una herramienta de información, podría decir. Claro, es una herramienta de información y bueno, cada uno, o sea, puede definirse de diferentes formas, pero a partir de una buena enseñanza sobre la ESI. Por eso es importante, como nosotras, futuras docentes, enseñar, informar a partir de todos los ejes, porque si no, justamente esto está basado en un enfoque, solamente en un enfoque.
pero nosotros tenemos que, o sea, ahora tenemos como herramientas para refutar, como también para defender la ESI. Sí. Bien, yo voy a elegir ahora otro mito. La ESI es una forma de adoctrinamiento. Bien, ¿la ESI es una forma de adoctrinamiento realmente? No. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no es una forma de adoctrinamiento para vos? Como habíamos informado recién, la ESI no impone, No impone, la ESI informa. informa. Como lo habíamos dicho, la ESI pone en condición estas, ¿cómo podríamos decirle? Estos diferentes enfoques que hay y no impone, sino que informa de estos enfoques, estas situaciones que pasan, que ahora, por decirles, tienen nombres, pero quizás, como habíamos dicho, la ESI no es que se vino a ver ahora o que Claro. se ve ahora, sino que simplemente está hace mucho tiempo antes, pero simplemente que ahora podemos decirlo que ya ha sido estudiada, Evidencia científica. evidencia científica, que ha sido estudiada, que han hecho estudios, y acá a través de esto tenemos estos enfoques que se estudia de lo psicológico, de lo cultural, de lo biológico, de lo social. Entonces no solamente abarca uno solo, sino que también abarca más, y de los ejes, que es parte desde ahí. Claro, encima estuvimos hablando sobre que respeta, justamente no adoctrina, respeta la diversidad de género. Eso es lo que hace. Entonces queda anulado el segundo mito. El segundo mito. Bien, ahora vas a elegir vos. Otro de los mitos, este creo que ya lo había dicho. Promover la ideología. ¿Una forma de promover la ideología? Bien, vamos a Está repetida. repetido. La ESI es una pérdida de tiempo. Obviamente es falso. Ahí lo mostramos. Como habíamos dicho, la ESI no es una pérdida de tiempo. La ESI informa. Claro. La ESI da herramienta, información, conocimiento. Yo creo que sin la ESI no sabríamos cómo enfrentarnos ante estas diversidades, tanto sociales como dentro de la educación, específicamente en el aula, como nosotros como futuras docentes. Son todas las herramientas de información y conocimiento que nosotros tenemos para poder enfrentar ante X situación que puede suceder en el aula. Yo lo quiero refutar desde la parte de que dice que es una pérdida de tiempo. En realidad, yo una vez que me informé más sobre lo que es la ESI, yo la llamaría inversión. Es una inversión para los futuros estudiantes, niños, niñas, niñes, jóvenes, las personas en sí. Es una gran inversión para cada uno de ellos, para que realmente estén informados, no solo, justamente enseñar sobre diferentes, otra vez lo volvemos a decir porque es lo más importante. Creo que la complejidad de la ESI es entender cada enfoque. Entonces, para mí no es una pérdida de tiempo, es una inversión para cada persona, estudiante, y de la manera que nosotros lo estamos estudiando, de una manera súper informada, y nos vamos a tener que seguir actualizando, porque esto se sigue actualizando para dar lo mejor, o sea, dar en todos los contextos, porque no podemos basarnos en uno solo. Claro. No hagamos esto, como dice la autora, de tomar este concepto de iatrogénesis. Sería súper negativo porque no estarías incluyendo, no había equidad, y las tres esenciales: equidad, inclusividad, y ¿cuál más? La última es la integral. Son tres ejes importantes sobre la ESI, hay que tenerlo en cuenta siempre. Con esa estaríamos refutando la anteúltima, y bueno, la última de todas, que la vamos a mostrar. Que dice: la ESI es inapropiada para los niños. Yo creo que ahí, como habíamos hablado al principio, creo que hay sé que pasa así, como yo haber realizado las prácticas, nos damos cuenta que la ESI
está siendo rechazada por la sociedad justamente por esta falta de información que tiene, que solamente se estudia lo biológico, lo sexual, de cómo prevenir embarazo, de cómo ponerse un preservativo, se va más a la reproducción sexual, que teniendo en cuenta no es solamente lo que abarca la ESI. Claro, sino, o sea, informa sobre la sexualidad, claro, sí, obviamente, pero se enfoca mucho en la biología y eso es lo que no tenemos que ir a la iastrogénesis, eso me va a quedar siempre clavado, o sea, ir por los diferentes enfoques y no solamente en eso. Claro, como decíamos, la ESI no solamente trabaja lo biológico, sino también lo social, qué está pasando en el contexto social en el que estamos, cómo nos enfrentamos ante eso, qué es lo que está pasando en la sociedad, en lo que tenga que ver con identidad de género, con la religión, todo lo demás, y cómo la ESI informa, lo habíamos dicho nuevamente, porque la ESI informa, aborda, como habíamos dicho, no solamente previene, sino también evita la discriminación, promueve el respeto hacia los diferentes ejes que hay, ¿no? Entonces, cuando dice la ESI es inapropiada para los niños, creo que es más un comentario de los padres, claro, que están enfocados en que solamente se trabaja lo biológico y no se tiene en cuenta que también se trabaja lo psicológico, claro, la afectividad, lo social, lo cultural, de respetar, ¿no?, nuestras creencias, de respetar nuestra ideología, de respetar si queremos creer o no queremos creer. Eso ayuda a construir las relaciones más saludables. O sea, ya viendo esto, ya que digan los niños, no está incluyendo a todos directamente, por niños, niñas, niñes, jóvenes. No, de igual manera, hablando de eso, analizando cómo está escrito, y realmente creo que es la más refutada de todas, sí, porque justamente es todo negativo lo que ven acá en la sociedad. Encima habían muchos likes, habían muchísimos likes sobre esto, que era la más, la más votada, claro, sobre la sociedad. Entonces creo que al ser tan refutada por nosotras, al saber sobre la información, creo que es importante porque ayuda a prevenir, como dijiste vos, ayuda a evitar. Entonces, dando como para concluir, ¿no? La ESI abarca más allá de lo que la sociedad, justamente estos mitos, va más allá de esto que mostramos ahora, estos mitos, que no es solamente una sola cosa, sino que tenemos que impartir inclusividad, como también equidad, para que seamos una sociedad más justa e igualitaria. Crear este ambiente y poder enseñar lo que realmente es la ESI, porque es súper relevante esto, ¿viste? O sea, la educación, educación, justamente decía la autora, es sexual. O sea, eso yo creo que esa es mi conclusión final. De mi parte, como habíamos dicho, de abarcar la ESI, de la importancia que tiene. Como habíamos dicho, de no verlo como algo que está definido por la sociedad, sino de informar de todas estas cosas que hemos mencionado anteriormente, que obviamente son súper importantes, pero también como docente, como futuros docentes del día de mañana, tener todo esto que, como habíamos dicho, empieza de uno mismo, claro, ¿no? Empieza a decir, bueno, ¿cómo hago yo la inclusividad? ¿Cómo hago yo frente a X situación? ¿Cómo incluyo? ¿Cómo hago respetar esta diversidad? Entonces me parece que la ESI obviamente empieza por uno mismo para poder llevarla hacia los demás. Así como nosotros hemos informado y demás, primeramente debemos ponerlo en práctica nosotros, claro, para después, enfrentarlo dentro de un ámbito educativo. La práctica creo que es lo más importante en nuestra planificación, es que se vea reflejado en todos los sentidos y poder incluir y poder tener esto, la equidad, que es tan importante, y los enfoques y bueno, que es complejo, pero se puede. Se puede, hay que saber relacionarlo entre sí. Claro, como habíamos, para concluir, ¿no? Como les habíamos mencionado al principio,
la ESI no es como un contenido aparte, sino es que tiene que estar filtrada en nuestra planificación. Pero para que esté filtrada nosotros debemos saber qué es lo que está, los ejes, los enfoques, los diferentes enfoques que tiene y cómo nosotros poder abordarlo desde allí. Claro. Bueno, dejamos como terminado. Estaríamos para hablar más y todo esto, pero yo creo que la educación sexual integral, justamente, esto es la ESI, es todo lo que hablamos y no solamente lo biológico. Acá dejamos concluido este debate de este taller que tuvimos durante este cuatrimestre. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Adiós.